pedirles, vamos a entrar al momento de la palabra del Señor. Y si podamos buscar la Biblia ya. La Biblia en el libro de Efesios capítulo número 4. Gloria a Dios. Y si lo alaba, se goza. Gloria a Jesús. Aviso también que la otra semana, ¿verdad? Por si acaso alguien, ¿verdad? El programa que se da a la iglesia, los hermanos que, ¿verdad?, están recién acompañándonos en los últimos días, pues el programa se puede tomar allá en la entradita, hay una mesita, hay un programa similar a este, usted lo toma ahí, es gratis, se lo lleva y está el programa de las actividades de la iglesia. Amén. Porque si no lo toma, pues no se entera. Pero aquí está todo lo que se hace en la iglesia y los planes futuros también están allí. He visto que tenemos un programa para la otra semana de ayuno de damas. Las damas, el sábado, ayuno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mira qué gozo. Gloria a Dios. Amén. El capítulo 4 de Efesios, hermanos. Gloria a Dios. Capítulo 4 de Efesios. ¿Listos? Ubíquese en el versículo número 30. Por ese texto el Señor nos ha dirigido. Capítulo 30. Perdón, capítulo 4, versículo 30. Ahí estamos. Gloria a Dios. ¿Lo tienes? Leerá esos últimos versículos, todos del 30 hasta el final de este capítulo, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice: y no contristéis de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Muy bien, encomendamos a Dios el momento y al Señor nuestras almas, hermanos. Ora Dios conmigo, preséntate a Dios, al Padre que está en los cielos, en su trono de gloria y de gracia. Él está sentado y sus ojos están aquí, puestos sobre esta casa, donde están 2 o 3 en su nombre congregados. Y le decimos a Él en este día: permítanos, Señor, hoy recibir su palabra, poder ser, Señor, hoy los receptores del mensaje, y que podamos, Señor, hoy, Padre mío, salir edificados, que tu palabra encuentre lugar en nuestra vida, en nuestra necesidad. Que hoy, Señor, nuestra alma pueda ser alimentada a través de su palabra, de su mensaje santo. Le ruego y le suplico, Señor, que tome usted el control de nuestro tiempo, lo cual hoy le dedicaremos. Que obre usted, Señor. Le pido su ayuda mientras pueda, Señor, esta palabra ser presentada en este momento, Señor, de su Espíritu Santo. Toda capacidad le ruego para poder entregar la palabra, cual mensaje santo que hoy, Señor, se nos encomienda dar para su gloria, la gloria de Jesucristo el Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Y si lo alaba, se goza, porque Dios se mueve. Amén. Estamos, ¿verdad?, este día, hermanos, celebrándole al Señor, el culto del Señor. Y le venimos a Él a dedicar lo mejor que podamos para su gloria. Y el tiempo de sentarse para ser servidos, la palabra se ha llegado para el Señor. Y vamos a entrar en estos detalles del mensaje. Tenemos el versículo número 30, donde el escritor, que es el apóstol Pablo, pero yo le he dicho siempre, cuando usted lee la Biblia, a pesar de que uno conozca la historia y aún los vasos humanos que Dios usa o usó para que su Biblia quede escrita, en este caso el apóstol Pablo fue el vaso humano que Dios utilizó para que dejara la escritura. No lo tomes de parte del apóstol Pablo el mensaje, tómalo de parte del Espíritu Santo, porque Él es el inspirador, la fuente principal que tocó estos vasos para que fueran ellos guiados y dirigidos para escribir la palabra de Dios.
La palabra del Señor es esa clase de mensaje que Dios ha deseado que todos los hombres que existen en la tierra pues tengan acceso. No todos la tienen a su alcance y algunos no la tendrán por algunas razones de lugares donde todavía la palabra no ha sido bienvenida. Pero usted y yo tenemos un privilegio único y le damos toda esa gloria a Dios, donde la palabra está a nuestro alcance, donde las Biblias están a nuestro alcance igualmente, donde la palabra de Dios no se nos ha privado, donde hay ciertas libertades para podernos sentar a escuchar el mensaje de Dios. Eso es una bendición de Dios y la debemos aprovechar. Debemos de gozarnos por esos privilegios y bendiciones del Señor. En el capítulo 4, para entrar en nuestro texto, amén, el apóstol Pablo es dirigido por el Espíritu Santo para escribir algo mismo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo mismo, tiene varios nombres en la Biblia. En algunas porciones de la Biblia se le llama el Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios. Tiene un tema que debemos nosotros aprender y estar constantemente, cuantas veces Dios lo quiera, siendo recordados. Lo mismo que muchos temas bíblicos. Pero el tema del Espíritu de Dios es importante, porque el Espíritu de Dios es el que le dio el nacimiento a la iglesia de Jesucristo en el libro de los Hechos. Fue el Espíritu de Dios también que guió y dirigió a la iglesia en el principio. Si ustedes en alguna manera hayan estado o tengan acceso al material de enseñanza de la escuela dominical, pero no solo eso, usted buscaría en el libro de los Hechos desde su misma Biblia y se enterará que el libro de los Hechos que está allí se llama libro de los Hechos, y muchos de los comentaristas y personas que han destacado en las cosas de Dios a través de los siglos han dicho y comentado algo muy efectivo que yo lo aprobaría, pero así que el libro de los Hechos debería de llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque fue Él que dirige todo lo que está allí, hermanos, en las páginas del libro de los Hechos. La iglesia debe de continuar siendo dirigida y guiada por el Espíritu Santo. Debe de ser el Espíritu de Dios el que se le dé la oportunidad de tomar a estas personas que somos nosotros, que venimos a los pies de Cristo por la sangre de Cristo, redimidos, limpiados, lavados de nuestros pecados, hermanos, y poder empezar esa comunión íntima con el Espíritu de Dios para ser guiados por Él, dirigidos por Él, ministrados por Él, cambiados por Él, transformados por Él, el Espíritu de Dios. Y así el Espíritu Santo toma parte. En el libro de Efesios mucho se nos habla de Él, pero en este pasaje particular se nos habla de una situación del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y la tercera persona de la Trinidad se llama persona porque tiene esas cualidades muy significativas de persona, de personalidad. Como el Espíritu Santo siente, como el Espíritu Santo habla, como el Espíritu Santo también se entristece, como si una persona fuera el Espíritu Santo. Por tanto le llamamos tercera persona de la Trinidad. Su nombre, gloria. En el libro de San Juan, el apóstol Juan, que escribe el libro de San Juan, nos informa a través de lo que Jesús enseñó acerca del Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo en el capítulo 14, en el capítulo 16 del libro de San Juan, nos dice que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a nosotros. Él nos guiará, dice el Señor Jesucristo. Es el guía de los hombres y mujeres de Dios que le hayamos dado nuestra vida a Jesucristo. Procúralo, que sea tu guía. Que sea el guía de usted, que sea el guía y director de su vida, que sea el guía y director de sus decisiones, que sea el guía y el que tome la palabra final cuando tú dices aquí voy, y aquí voy, y aquí voy en esta dirección. Que sea Dios por medio de su Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Nos lucharemos, hermano, a veces, porque el Espíritu Santo a veces está allí en una intención muy caballerosa, tratando de guiar al pueblo del Señor, como lo ha hecho siempre a través de los siglos, porque así es como la iglesia existe. Y aunque la han tratado de destruir, la iglesia del Señor, el Espíritu Santo no permite que su iglesia sea destruida. Su iglesia puede ser opresionada,
Su iglesia puede ser perseguida. Usted puede ser afligido por situaciones, por enfermedades, por situaciones que vendrían a su vida. Pero la iglesia no puede ser destruida porque tiene a Dios de su lado. Y tiene el Espíritu Santo que le da la fuerza, que le da el valor, que le da la capacidad y la sabiduría para mantenerse de pie y seguir hacia adelante hasta lo que Dios diga, hermanos, con la ayuda del Señor. Todo lo que respira, alaba a Dios. El Señor habló mucho del Espíritu Santo y los apóstoles no pudieron callarse esta doctrina. El Espíritu de Dios, gloria al Señor, nos llama la atención en este pasajito que tenemos aquí. Voy a tocar unos 3 puntos principales que tienen que ver con el Espíritu de Dios en la vida de los hombres, de los cristianos, en particular de la iglesia de Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos saben quién es esos? Amén. Y la Biblia dice en el versículo 30 una palabra que nos atrae la atención. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Yo lo siento cuando leo, cuando escucho, cuando alguien me enseña esta palabra, específicamente esto, no contristar. Siento que es un llamado a la iglesia del Señor a cuidar a esta persona llamada del Espíritu Santo. La persona Espíritu Santo, estamos hablando del Espíritu de Dios, a cuidar al Espíritu de Dios, de no faltarle, de no dañarle, de no perjudicarle, de no hacerle daño, hermanos. Yo buscaba la palabra contristar, hermanos, en definiciones que tengan que ver con nuestro pasaje. Y el Espíritu Santo pues me daba un poquito de entendimiento, pero decidí buscar un poco más en búsqueda, y encontré que la palabra contristar viene del griego lupeo y significa tristeza, causar dolor. Causar dolor, causar angustias, afligir, causar hasta cierto punto molestia. Eso es contristar. Y digo: Señor, tu Espíritu Santo también, entonces nosotros mismos podemos ser los causantes de que el Espíritu de Dios sienta dolor. Siente el Espíritu dolor, hermano. La palabra de Dios nos está diciendo: ciertamente así es. Tenemos que cuidar al Espíritu Santo tanto. Tan delicado es el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. Tan delicado es. La Biblia dice que el Espíritu de Dios, amén, nos anhela intensamente. El Espíritu de Dios nos anhela con gemidos indecibles. Penetrando toda esa palabra, hermano, me quedo analizándola y digo: de verdad, el Espíritu de Dios es el acompañante y el compañero fiel de todo aquel que viene a los pies de Cristo. Amén. Pero apenas nos enteramos que Él es tu compañía, mi compañía, y a veces no nos interesamos por el Espíritu de Dios. Lo tomamos como que no existe, no lo vemos. Aleluya, no nos apercibimos que desde que Cristo entró su gracia y poder de su Espíritu Santo a hacer algo interno adentro de usted y de mí, adentro de esos corazones nuestros. El Espíritu de Dios comienza a hacer una operación interna. Él es el encargado, hermanos, de poner pensamientos desajustados y desordenados en su orden correcto. El Espíritu de Dios es el encargado de hacer limpiezas por orden de Dios y del Señor Jesucristo. Comienza a trabajar en enfocar bien esa mente de ese cristiano que no tenía una mente centrada antes de ser de Cristo. Con la ayuda del Espíritu Santo, usted empieza a leer la palabra de Dios, y el poder de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, comienza a hacer un efecto en su vida, que le empieza a retar, que le empieza a enseñar, que le empieza a abrir su entendimiento y capacidad para entender la mente de Dios, para entender los propósitos de Dios por la palabra de Dios escrita. El Espíritu de Dios es tu compañía en el momento de la soledad más dificultosa que pueda pasar de situaciones. El Espíritu Santo estará allí contigo en el momento de la aflicción más fuerte que padezcas humanamente. Pero el Espíritu de Dios también, dice la Biblia, siente, y como Él siente, aquí nos dice la Biblia, se contrista. ¿Alguna vez tú has sentido tristeza con alguien? Tristeza o dolor te
causó dolor a alguien, algo ha sucedido, hermano. Así mismo como tú te has sentido, así siente el Espíritu Santo. Compárate tu persona con la persona del Espíritu. Ay, pero es que fulano dijo eso, hizo esto y yo siento eso allá adentro. Me dice a veces alguna persona que yo me siento herido, yo me siento herida. Así mismo se siente el Espíritu Santo. Dice, pero es que usted no sabe y eso me hace llorar a veces y siento dolor y me entristezco y lloro. Usted no sabe. Así mismo siente el Espíritu Santo. ¿Y quién causa eso? ¿Quién produce eso en el Espíritu de Dios? Aleluya. Nosotros, hermanos. Nosotros mismos. Y aquí nos dice, no lo contristes. No lo contristes. Una orden recibimos revelada. ¿Tú te imaginas esto? Que el Espíritu Santo es el responsable de esta palabra que hoy leímos y que tenemos escrita. Y el mismo Espíritu Santo le manda el poder, le manda con su poder al apóstol Pablo que escriba de él mismo. No contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla de sí mismo, avisándole a todos. No me contristen. Aleluya, estamos aquí, hermanos. No me causen aflicción. Aleluya, qué tremendo, hermanos. Aleluya. No me causen tristeza. Así dice el Espíritu, hermanos. Eso es lo que quiero señalarle para introducirte en este momento, hermano. Llama esa atención fuerte, hermano. Porque si de los puntos que te puedo señalar, este es uno de los que yo siento que muchas veces el Espíritu de Dios, amén, no sé cómo Él lo maneja, no sé cómo Él lo soporta, no sé cómo Él nos tolera, no sé cómo Él puede con nosotros, hermano. Pero yo digo, cuánta llanto, cuánto gemido, como dice la Biblia, le causamos el Espíritu de Dios. Su nombre es gloria, hermanos. Yo no sé todas las causas que le puedan llevar a él a sentirse ciertamente o a sentirse triste, pero sí le puedo asegurar que él se entristece cuantas veces esas clases de acción, esa clase de actitud, esa clase de comportamiento, esa clase de situaciones que no concuerdan con su deseo de él, del Espíritu, hermano, eso entristece al Espíritu de Dios. Su nombre es gloria. Yo te puedo decir una cosa, cuando el Espíritu de Dios no está contristado en ti, tu vida funciona diferente. Cuando el Espíritu de Dios no está contristado en su interior de usted, su vida espiritual es una vida de mayor visión, de mayor éxito, de mejor comportamiento, de mejor entendimiento, de mejor comprensión de tu presente y tu futuro. El Espíritu de Dios, cuando no está contristado, hermano, tiene una mayor y mejor forma de tomar parte en tu vida. Cuando el Espíritu de Dios no está contristado, usted puede sentir y percibir más esa presencia viva de Dios con un simple corito que parece que no tiene el poder de Dios. Tú sientes a Dios. Cuando el Espíritu de Dios no está contristado, hermano, hay un mover que supera toda debilidad de este cuerpo físico. El que estés enfermo, cansado, el poder de Dios te vitaliza. Aleluya. Cuando el Espíritu de Dios no está contristado, hermanos, aleluya, no cuesta adorar a Dios. Estamos aquí, hermanos. Aleluya. Cuando el Espíritu de Dios no está contristado, hermano, no te es dificultoso poder conectarte con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se está predicando de cualquier día de culto o cualquier vaso o fuente que Dios te envíe a darte la palabra. Su nombre es gloria. Aleluya. El Espíritu de Dios nos da un llamado. Y yo diría, si lo tomara del apóstol Pablo, entonces es un mandato apostólico. Un mandato apostólico que mejor es que le preste atención. ¿Cuál es el interés del Espíritu? De guiar a este escritor y decirle al mismo Espíritu, diles que no me contristen. ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su meta? Hermanos, es que contristar al Espíritu Santo es una de las situaciones que nosotros tenemos que ponerle
extremada o un poco más de atención de lo normal. Amén. Y eso quiero darle hoy el énfasis, que tú lo comprendas, que yo lo comprenda, que nos podamos unir, hermanos, para no contristar al Espíritu Santo. Y hay cosas que contristan al Espíritu Santo, no todas las vamos a poder nosotros examinar, pero aquí nos dan algunas cositas que le pueden ser a Él como motivo de entristecerse, y lo cual tenemos que cuidar todos nosotros. La Biblia nos informa eso. Aquí tan breve, hermanos, algunas cositas. Voy a señalar estos puntos que señalan en la Biblia que pueden contristar al Espíritu Santo. Pues la Biblia nos dice, voy a cerrar el versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aleluya. El día de la redención es el día que Cristo te va a llamar a cuentas. ¿Estamos aquí, hermanos? Nos va a llamar a cuentas. El día de la redención es el día último, donde ahí se va a definir quién va y quién no va a estar en la presencia de Dios. Quién va a pasar y quién no va a pasar. Aleluya. El día ese es el día que se te dice, después de los exámenes finales de tu colegio o de tu universidad, se te dice si cursaste todo y saliste bien o simplemente te aplazaron. ¿Hay alguno aquí que alguna vez le aplazaron alguna materia? ¿Y hay alguno aquí que alguna vez le aplazaron todas? No levantes. Pero te quiero decir que es una angustia cuando se llegue ese día. Es más, yo no quería ir a la escuela ese día. Digo, ¿por qué? Porque ya sé que me aplazaron una. Y quizás más de una. Porque yo ya sé que voy a venir a la casa escondiéndome, porque no quiero pasar por la puerta principal de la casa. Solo había una puerta, hermanos. Tenía que meterme por la ventana para que no me agarrasen. Pero fui a traer mi reporte y ahí me dijeron lo que tengo malo. Ahí me dijeron que tengo que pasar otras pruebas más para poder entonces tener los derechos de una graduación. Oye, qué tremendo, hermanos, cómo se siente el día de redención. Aleluya. Cámbiale redención y póngale el día de graduación espiritual. Y ese es el día que tú vas a saber si pasaste o no pasaste. Pastor, entonces uno no es salvo. Si tú eres salvo, ¿cuántos son salvos? Amén. Amén. Pero la Biblia dice que cuides tu salvación con temor y temblor. Pero la Biblia dice que la salvación la puedes perder y tu nombre puede ser borrado del libro de la vida. Y si tu nombre no está en el libro de la vida, aunque tú hoy te consideres salvo, no podrás entrar en el reino de Dios. No le voy a decir que levante la mano, porque te voy a decir que esa es la verdad y no te puedo negar la verdad que está en la Biblia. La palabra de Dios nos llama a vivir vidas verdaderas que agradan a Dios y vidas que honren al Señor y su palabra. Y eso, hermanos, va a definir ese futuro. Yo no pongo esos niveles. Eso lo pone según cada uno vaya en su comunión con Dios y su entendimiento y capacidad para poderse poner a la altura de lo que Dios te demanda o te pida. Pero el Dios del cielo nos dio su Espíritu Santo y Él es el que nos va guiando en este caminar, hermanos. ¿Sabe por qué la Biblia dice que no contristes al Espíritu Santo? Porque es el que, ¿cómo se llama? Nos va a llevar hasta el día de la redención, dice, porque Él nos dio un sello. Cuando tú vienes a Cristo, tú recibes un sello espiritual, queda en tu pecho, queda en tu corazón, un sello espiritual que nadie puede ver, que nadie puede apreciar. Y hablo del sello. Lo que la gente puede apreciar es lo que está sucediendo con esa persona, que le dicen, ¿qué le sucedió a usted? Usted ya no parece que es como era. ¿Qué le está sucediendo a usted? ¿Y qué le está pasando? Le pueden preguntar, ¿y usted por qué? ¿Por qué usted ya no habla mal? Porque usted ya no se enfurece, porque usted, y comienzan ciertas cosas que la gente empieza a ver, y tú sabes que hay un sello que está con usted, que lo hace a usted ir amoldeándose y recordándose que usted ahora ya no se pertenece a usted mismo, que usted pertenece a Dios y a Cristo. Y eso nos tiene el Espíritu Santo constantemente recordando. El Espíritu Santo tiene un trabajo extraordinario en nosotros y nos dice, para el sello, no lo contristes. Tú tienes un sello, cuidado, Él te ha sellado. Y eso tenemos que prestarle atención, porque la Biblia dice, para el día de la redención. Aleluya. Yo estoy esperando ese día, hermano. No sé cuánto lo están esperando.
Tenemos que estar ansiosos de ese día, hermanos. Despójese de todo lo que está en esta tierra, hermanos. Tu vida tiene que seguir su ruta en las cosas que tienes que hacer de tu vida diaria o lo que tengas que hacer. Escuela, decisiones personales, de trabajo o cosas que tengas que planificar, hazlas. Pero no te olvides que en medio de todo ese quehacer que tú hagas, que Dios sea glorificado. Y que en medio de todo eso que tú haces, tratando de glorificar a Dios, en algún momento Él mismo que te rescató y te salvó y te perdonó tus pecados, te va a llamar también a su presencia. Aleluya. Sí, yo estaba viendo, hermanos, a uno de los escritores que escribe los mensajes de la escuela dominical. Amén, todavía el nombre de él allí aparece, pero sé que él ya está muerto, porque unos años atrás se nos dio la noticia que el escritor de esas lecciones, él las había escrito por años adelantados, material, un escritor muy bueno, pero así que estaba él afanado, haciendo y escribiendo, se pasaba las noches, se levantaba temprano, era un hombre bien dedicado. Pero leí su historia, leí la historia de cuando él muere. Se fue a su noche, estaba escribiendo de nuevo lo que el Señor le daba para escribir para el pueblo de Dios, de la escuela dominical, sus lecciones, y escribiendo estaba, y esa noche era su última noche. Él no lo sabía, nadie lo sabía, pero el otro día él no se presentó a dormir, y ese día lo fueron buscando y lo encontraron dormidito encima de sus escritos y en sus lugares donde él solía pasar sus noches pidiendo a Dios o escribiendo las lecciones. Ahí lo encontraron. Esa noche fue su última noche. Entregó su vida a Dios y está en la presencia de Dios. Aleluya. Mira, qué tremendo, hermanos, que tú dices: ya voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Dice que tenía muchos planes por delante. Eso me transmitió a mí una clase de experiencia así, hermanos, haciéndolo de Dios, caminando hacia adelante, sin fallarle a Dios, procurando hacer su voluntad, luchando contra viento y marea, sin mirar a la derecha ni a la izquierda, mirando a Cristo, hermano, y que Dios te recoja en el momento que Él quiera. Aleluya. Quizás unos vamos a partir de una manera, otros de otro. Quizás algunos vamos a llegar quizás en el momento de ese último final, aleluya, de ese día que el Señor haga sonar la trompeta y nos llame. Pero ¿sabes por qué no puedes y no debes contristar al Espíritu Santo ni quedarte así? No me importa más el Espíritu de Dios, hermano, cuidadito, porque es el Espíritu de Dios. Si suena la trompeta, el que te va a entregar con tu novio. Aleluya. ¿Será así, hermanos? Aleluya, es el Espíritu de Dios. Si tú no tienes el Espíritu de Dios bien en tu vida, no vas a tener las posibilidades de saber que se llegó la hora. La trompeta va a sonar, y la trompeta no es terrenal, la trompeta es espiritual. Aleluya. Y solo el oído espiritual podrá oír esa trompeta, porque el que esté carnal, aleluya, no podrá oír lo que es espiritual. Levante su mano a la gloria a Dios si puede. Quiero decirte que no debemos permitir que vivir una vida de contristar, de entristecer al Espíritu Santo. No lo hagas llorar, no lo hagas afligir, no lo hagas más gemir por causa tuya. ¿Y qué tiene eso, hermano? Es que el día que tú viniste a Cristo te conectaste con el cielo, y el Espíritu Santo entró en los medios eso para hacer su parte que le toca, y Él está allí cuidándote. Él está ahí viendo que todo te salga bien. Él está allí abriendo tu mente. Él está allí dándote capacidades. Él está allí protegiendo tu vida. Él está allí enseñándote el consejo, consolándote. Él es el consolador, Él es el defensor, Él es el abogado, hermanos. No lo contristes, y Él es el que te va a llevar a ese día que tú pases a darle cuentas a Él, al Señor. No lo contristamos. Él nos selló, y ese sello nos da pertenencia, y ese sello le da acceso para que esté cerca con nosotros. Pero el contristado no es correcto. Aleluya. Ahora, mira, la palabra de Dios nos dice, el versículo a continuación, de la redención, después de que dice para el día de la redención, dice quítense. Aleluya. ¿Cómo dice su Biblia? Dice su Biblia, quítense. Le está hablando a la iglesia del Señor, no le está hablando a otras personas, pero a la iglesia del Señor, los que ya tenemos un poco de este conocimiento de Jesucristo, los que ya le dimos el corazón al Señor. ¿Cuántos hay aquí?
Los que ya entendimos que ahora tenemos un dueño y un solo dueño, su nombre es Jesucristo. Dice amén. Aleluya. Los que ya se nos abrieron un poquito los ojos para ver nuestro panorama espiritual y no estar ciegos más en este mundo. A esto les llama la atención el mismo Espíritu Santo. Es decir, no me contristen. El mismo Espíritu Santo viene y le dice a esa iglesia, pueblo que le entienda, que le pueda entender: quítense, quítense. La palabra quítense indica arráncate, despójate, no lo necesitas, quítatelo, quítatelos. Como cuando el Señor se encontró en aquel lugar con Moisés, en aquel monte, y cuando Moisés vio y se fue acercando, el amor le habló y le dijo: alto, no se acerque más. Usted, quítese, le dijo, quítese esas sandalias de sus pies. ¿Y qué hizo Moisés, hermanos? Se las quitó. Algunos han hecho doctrinas de eso, por supuesto, ¿verdad? Yo no estoy haciendo doctrina con lo que digo, pero solamente te quiero decir que el Señor le dijo: quítatela. Y le dijo la razón. Moisés no preguntó, pero Dios le dijo la razón: quítatela, porque el lugar donde tú estás caminando es tierra santa. ¿Cómo es eso, hermano? Aleluya. Tierra santa es. Y te dice: pero eso es un monte, una montaña cualquiera. Pues te voy a decir una cosa, hermano: donde está Dios, donde Dios se mueva, donde Dios se presenta, no importa que haya sido lo que haya sido. Puede esto haber sido una funeraria, pero hoy día se hizo casa de Dios. Esto será casa de Dios. Quítate, quítense. Eso el Señor Dios le dijo a Moisés: quítate las sandalias. Camina nomás sin sandalias. A Él, a Dios. ¿Y qué son las sandalias delante de Dios? ¿Qué le ofenden, Dios, mis sandalias? No le preguntes, quítatelas y ya. Y Moisés se las quitó. Aleluya. Esa historia se repite claramente con Josué más adelante. Pero quiero que lo entienda, que había mucho por qué preguntarle. Y si son sandalias, y si me meto una espina en el piso, y si me tropiezo en una roca con mis pies. No pregunte, quítatelo, porque aquí estoy yo y yo quiero a usted sin sandalias. Aleluya, qué tremendo, hermano. Moisés, ok, it's okay now. Véngase, aleluya, su nombre es gloria. Aleluya. Qué lindo es Dios, ¿verdad que sí, hermano? Qué lindo es el Señor. Cuando leo eso me quedo maravillado, hermano, porque veo entonces ahora al Espíritu de Dios que le dice: no me contristes. Y luego le dice al mismo Espíritu de Dios: quítense, arráncate, despójate. Ve cómo tú deshaces eso, pero tienes que deshacerlo. ¿Qué cosa? Aquí te viene una pequeña listita de parte del Espíritu Santo, porque él mismo sigue hablando y le dice: quítense de vosotros toda amargura. Estamos aquí, hermanos. Amargura. ¿Cómo llega la amargura a nosotros? La amargura llega a través de cualquier circunstancia que penetra en nuestra mente y que conquista nuestro corazón, y la dejamos ahí. Nadie de nosotros puede impedir que esas cosas no sucedan. Nos van a pasar, van a suceder, van a llegar. Pero eso que entra a tu mente y entra a tu corazón y lo conquista y se apodera de tus sentimientos, eso, hermano amado, no debe de reinar ahí para siempre. Porque eso se llama amargura. Una amargura es un sentimiento que queda ya enraizado, hermano amado, contra alguien o alguienes, o contra algo en particular. Alguienes o algo, una raicita de esas, así, pero así. Entonces, la Biblia nos llama la atención que eso contrista al Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Amén. No lo quiero permitir. Y yo sé, y como usted, hermanos, no estoy exento, no quiero que usted sepa, ninguno de los que te predican, jamás le vayas a creer a ninguno de los que te predican de que ellos no pasan por eso. Te lo digo y te lo aseguro, que pasamos por todas estas mismas cosas. Y tenemos que ir de rodillas y tenemos que llorarle al Señor: sácame esto, Señor, quítame esto, mi Padre Celestial. Yo quiero aprender a amar, yo quiero aprender, Señor mío, a estar limpio en mi mente y mi corazón de esta cosa. No quiero que nada entristezca a usted. No quiero eso, Señor. Aleluya. Y tú lo peleas y hasta que el Señor te libera, te saca eso. Es necesario que Dios nos libere esas cosas, porque están adentro. Eso no te lo puede sanar una Tylenol. Eso no te lo puede sanar una consulta al doctor.
Tú puedes ir hasta con un psicólogo porque la raíz de amargura no te permite ni dormir. Tú puedes ir hasta con un psiquiatra finalmente. Y el psiquiatra dice: usted tiene un grado ya de locura. Le recomiendo el psiquiátrico de la montaña. Lo que quiera te puede decir el hombre de la tierra. Pero hay uno en los cielos que te lo puede ayudar a sanar. Su nombre es Jesucristo. Él puede, hermano, Él puede. Él puede. Aleluya. Hubo un hombre en la Biblia llamado Pedro, hermano, que cuando el Señor le estaba dando unas lecciones, avisándole que él se iba a ir a la cruz, iba a morir, el Pedro vino y le dijo: Señor, tranquilo, yo voy a estar con usted, yo lo defiendo, voy a estar con usted, Señor, con usted hasta la muerte. Si tengo que morir, yo muero. Pero el día que lo fueron a tomar prisionero, ¿a dónde se fue Pedro? Se fue huyendo, corriendo, hermano. Aleluya. Pero antes de eso, la Biblia nos señala que le preguntaron a Pedro cuando lo tenían al Señor aprisionado tres veces, y el Señor le había dicho: Pedro, tú me vas a negar antes que cante el gallo. 2 veces por la mañana tú me vas a negar, Pedro, tú me vas a negar. Aleluya. Y así mismo Pedro negó a Jesús. Y la última vez que el Pedro niega a Jesús, se vieron los dos. La mirada de Jesús se cruzó con la de Pedro, dice la Biblia. Y Pedro sintió y se acordó de lo que le había dicho el Señor: me negaste, te lo avisé. A pesar de todo, quiero decirte con esto que el Señor te puede avisar de cosas que te van a venir, de cosas que van a suceder, de cosas que van a acontecer, que van a venir y que te pueden causar tristeza. El propósito de Dios de avisarte de qué cosas van a suceder, que te van a venir, es para, si puedes hacerlo con la ayuda de Él mismo, Dios, tú puedas evitar esos momentos de dolor y tristeza. Si no te ocupas de ello, van a venir en tu vida, van a ser sucesos que van a marcar tu vida, y tú te puedes asegurar de que Dios te lo había hablado, que Dios te lo había anticipado. Por tanto, Pedro dice la Biblia que lloró amargamente. Cuando leo esa historia, hermano, a veces me penetra adentro y digo: qué tremendo, qué dolor, hermanos. Pero si Él me lo dijo, y mira, y ¿cómo que yo no lo entendí? ¿Cómo que yo no me pude recordar? Es que a veces le prestamos tan poca atención a la palabra de Dios, hermanos. Pero ahí estaba ese hombre, ahí estaba, hermanos, y siguió su vida. Pero en el momento correcto, en el momento de Dios, el Señor se le presentó, ¿verdad? En el momento del Señor, aleluya, Él lo restaura. Y Pedro es restaurado, hermano, para él ser después un hombre de Dios que sirvió a Dios y dio su vida totalmente para la obra del Señor. Porque aunque haya una raicita de aquellas allá adentro, yo no sé lo que pasó con Pedro esa noche, pero él se fue llorando triste, amargamente, y se fue. Pero hermano, no sé qué pasó después, pero Jesús resucita, y mientras Jesús resucita, en esos 10 días que el Señor estuvo presentándose, habló con él, caminó con él, comió con él, y fue restaurado por Jesucristo. Y aquel dolor que él podía haber llevado fue sanado por Jesucristo. Yo te digo que Jesús y el Señor Dios nuestro, que nos ha salvado, hermano, dice la Biblia que Él va a permitir a veces que sucedan heridas, pero Él mismo va a venir y te venda. Él es médico, Él es el que permite que pasen cosas, pero también te da la oportunidad de recuperarte, de sanarte. Ese es el Dios que conocemos en la Biblia. Quítense de vosotros toda amargura. Quiere decir entonces que la amargura, si la voy a vivir, es decisión mía, es opción mía. La amargura no debe ser el orden de la vida mía. ¿Tú te imaginas eso? Que tú te duermes por la noche pensando o sufriendo aquello, y te levantas en la mañana, quizás a la madrugada, y pensando todavía en estas cosas. Pero no debe ser así. Tenemos que quitarnos eso. La amargura produce muchos otros síntomas, como el que aparece a continuación, que le llama enojo, y también otro síntoma un poco más grave que se llama ira. Aleluya. Estos síntomas se dan mucho en los hogares, en las parejas, en los matrimonios. Son síntomas, voy a decir entre comillas, normales, pero al mismo tiempo no son beneficiosos. Porque cuando hay ofensa en la pareja, cuando hay ofensa en un matrimonio, hermanos queridos, tú tienes que pedirle a Dios que te dé valor para perdonar a tu pareja. Y perdonar de verdad, no de labios solamente. Su nombre es gloria. Ira, enojo e ira. Enojo primero y después ira, porque empieza en escalada. Sentimientos, nada más. Pero después enojo.
no nos podemos sentar en el mismo sitio. No nos podemos dialogar, ya hay enojo. Pero cuando ya se presenta la imposibilidad y que hay que conversar o que hablar, despierta ira, porque siente un poco de sentimiento de unas cosas que van aumentando contra aquello o contra aquella persona. Dice la Biblia: quítense de vosotros amargura, enojo, ira. Y lo que sucede cuando pasan estas cosas, y esto lo podemos mejor visualizar en lo que dije anteriormente, en un matrimonio, hermano querido, lo que pasa es gritería. Amén. 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 Puede ser, hermanos, que la gritería suceda en los matrimonios no cristianos. La gritería puede ser el orden del día. Y el día que esa pareja no se grita, la gente dice: oye, ¿qué está pasando aquí en la casa? Extraña aquel ambiente de violencia o de agresividad verbal. Lastimosamente se vuelve la orden del día y se espera, y alguien le hace algo a alguien y comienza la gritería. Ahora este lugar normal. No es normal, es ilícito. Son condiciones que no deben de reinar en las casas y los hogares ni las parejas. La gritería puede darse, hermano, y luego viene lo que la palabra de Dios nos llama maledicencia, que empieza un descontrol de expresiones, de palabras que la gente habla, a veces, hermano amado, que las trae aprendidas de la televisión o de los amigos o del medio ambiente, si es que vivió en el mundo. De allá se traen cosas y vienen a relucir en este mismo momento, aunque sea evangélico, se dicen cosas que no se deberían hablar más, porque ya Dios sanó su boca. Estamos aquí, hermanos. Pastor, ¿y usted cómo sabe eso? Después de todos estos años, yo te puedo decir que sucede, que sí pasa. Que hay gente que finalmente en su amargura, en su enojo y en su ira, sueltan aquellas cosas. Aleluya. Tiempo atrás yo le traté de enseñar a usted, con la ayuda del Señor, amén, que usted tiene que ponerse ciertos vestidos para tener un control mejor de su vida en este mundo con Jesucristo y sus semejantes. Y esos vestidos usted se los tiene que poner todos los días. Y cuando parece que no te lo has puesto, y entonces suceden situaciones en tu vida que te están separando de la comunión con los demás, o con tu casa, tu pareja, entonces usted tiene responsabilidad. ¿Qué pasó con mi vestido? Aleluya. Y te lo tienes que poner, vestido de paciencia, no tienes que quitártelo. Vestido de compasión o de misericordia, no te lo puedes despojar. Tiene que haber eso, hermano, esa vestimenta espiritual en nosotros. Ahora eso es un tema ya hablado y tratado en este púlpito, pero en este día te estoy diciendo lo que el Espíritu Santo dice: no me contristen con amarguras, no me contristen con enojos, no me contristen con iras, no me contristen con griterías, no me contristen con maledicencias. Amén. No me contristen, concluye, con malicia. Aleluya. Esos son pensamientos de cosas que la gente se le pone en su cabecita para hacer cosas malas contra su prójimo, queriéndose desquitar, y en algún modo le puedo señalar, vengarse. La malicia tiene que ver con pensamientos de venganza. La malicia tiene que ver con planes que podré hacer para desquitarme lo que me ha hecho. Aleluya. Tremendo, hermano. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. En la primera que tenga, me desquito de este hombre. Así puede funcionar una señora que está ofendida. En la primera que pueda, me desquito de esta mujer que me ha hecho esto. Ahí va a ver, hermano, eso no es el Espíritu de Cristo, ese es el espíritu de Satanás, que el Señor lo reprenda. Y tenemos que lucharlo, porque se mete a dominar, se mete a controlar, y el Espíritu de Dios que está adentro de esa persona está triste, completamente triste, y no puede operar, no puede funcionar, porque la misma persona se ha accedido a ese control de su antiguo hombre, de su persona carnal. Y entonces el Espíritu de Dios, que pelea contra la carne para que no domine la carne, no tiene poder, porque la persona está dominada y se deja dominar a voluntad por su carne y por los enemigos que tiene, que son la carne y el mundo y Satanás. Pero tenemos que cuidarnos. El Espíritu de Dios nos avisa. Estos son elementos que contristan al Espíritu Santo.
Ya te he dicho anteriormente qué pasaría si Él se contrista. Nuestro mundo o nuestro medio espiritual deja de funcionar como ha estado funcionando, se vuelve otra cosa. La Biblia nos llama algo la atención y todavía el Espíritu de Dios nos habla aún más. Y dice la palabra de Dios, versículo 32, dice: antes de ser benignos. La palabra benignos está conectada, hermanos, con buenas intenciones con los demás. Ser benignos, dice la palabra del Señor, unos con los otros, dice en su Biblia. Ser benigno, sea persona de buenos sentimientos y sea persona de buenos pensamientos para con su prójimo, para con su vecino. Aleluya. Como Dios también os perdonó, vosotros, dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es el llamado del Espíritu, hermanos? A perdonarnos, a tener ese valor, a tener esa libertad de perdonar a los demás. Ese es el llamado del Espíritu. El Espíritu Santo no quiere estar contristado en la vida de nadie, no lo desea, no es el objetivo. Para eso mandó que se escribiera esta palabra que hoy estamos estudiando o examinando. El libro de Tesalonicenses, primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, encontramos un texto todavía más eficaz, todavía más poderoso, que llama la atención el Espíritu. Y dice la Biblia: no apaguéis al Espíritu. ¿Está escuchando? Escuchen lo que le quiero enseñar. Primero, hermanos, el Espíritu de Dios se contrista por las acciones, por las actitudes, por los modos de nosotros ser. Ahora, se contrista, bien, pero no termina allí, hermanos. El peligro sigue. La vida y las actitudes nuestras van de mal en peor, de mal en peor. No hay control completo, hay un control a medias y a veces cero control. Hermano, el Espíritu de Dios sigue y llegará los momentos en que el Espíritu de Dios se apaga. Shut off. Finito. No podemos permanecer en ese tipo de actitudes de contristar al Espíritu Santo, porque se va a apagar esa llama completamente. Y el llamado del Espíritu todavía sigue, porque lo dejó escrito en el libro de Tesalonicenses. Su palabra nos dice: no lo apaguéis. ¿Qué es lo que apaga al Espíritu Santo? Nuestra insistencia en estar contrario a lo que Él nos llama a vivir como cristianos, como hijos verdaderos de Dios. Procura no apagarlo. Procura no apagarlo. Ahí comienza una serie de enseñanzas avisando a la iglesia. También Tesalonicenses es una iglesia, pueblo de Dios. También este mensaje de Tesalonicenses es para la iglesia de Jesucristo, los que han dado su corazón al Señor Jesús. Y le dice el Señor, aleluya, en el versículo 20: no menospreciéis las profecías. ¿Estamos aquí, hermanos? No menospreciéis la profecía. ¿Qué tiene que ver la profecía con el apagar el Espíritu Santo? Es bien sencillo, hermano, porque también por medio de una palabra profética que no podamos interpretar o comprender bien, hermano, amados, podemos también contristar al Espíritu Santo. Y el llamado de la profecía con el Espíritu es una conexión directa. El Espíritu Santo es el Espíritu de la profecía. El Espíritu Santo es el que trae la palabra revelada, o la palabra que se debe dar o se le debe enseñar por medio de profecía a una congregación. Esa es la conexión. El texto bíblico que tenemos en el momento en Tesalonicenses está recortado por textos bíblicos, pero recuérdate que esto era antes, al principio, originalmente una carta. No había textos con números. Era una carta escrita, dirigida del siervo de Dios a la iglesia del Señor. Y dice la palabra del Señor: no apaguéis al Espíritu. Dice la palabra del Señor: no menospreciéis las profecías. Aleluya. Quizás no lo entiendas, pero cuando algo sucede, hermanos amados, simplemente ten paciencia. No señales, no critiques, tranquilamente. Pídale a Dios que ayude al medio y tengamos nosotros esa delicadeza, porque el Espíritu de Dios está en su movimiento como Él quiere hacer con su iglesia. Y para eso hace falta entonces que podamos aprender lo del Espíritu Santo.
Una persona puede hablar profecía y alguien decir, no puedo creer esa profecía porque yo conozco la vida de esa persona. Estamos aquí. Y ese simple juicio que tú acabas de hacer puede ser que contriste al Espíritu de Dios que está en ti. Estamos aquí. Porque estás juzgando algo que quizás Dios no te ha dado los derechos y todavía pasa la nota a otra persona y a otra. No le crean, esa mujer está mal, ese hombre está mal. Ese hombre está en pecado. Y está hablando lo de Dios, no tiene respeto. Aleluya, estamos aquí, hermanos. Así me lo dijo una persona hace muchos años atrás. Porque ese día el mover de Dios estaba en la congregación. Y cuando el Señor se quiere mover, el Señor se va a mover, hermano. Estamos aquí. Cuando Dios se quiere mover, se va a mover. Yo no te digo que no haya gente y vasos propiamente preparados y dignos que Dios puede usar. Pero a veces los vasos preparados se vuelven orgullosos. Estamos aquí. Y a veces los vasos preparados se vuelven en vasos de terror, aterrorizados. No quieren darle libertad al Espíritu Santo. Estamos aquí. Y el Espíritu de Dios que tiene palabra en ese día, entonces escoge y hace como Él quiere. Ese día usó a ese hombre, había una persona en esa oportunidad en la congregación, hermano, y el hombre sintió, yo lo vi diferente en ese día, en esa ocasión, y empezó a recibir, y entonces habló y dijo, así dice el Espíritu Santo. Aleluya. Lo que yo no me enteraba que en ese momento las miradas se fueron sobre él y después de todo lo que había sucedido, la palabra fue verdadera, la palabra fue pura, hermano, la palabra que salió fue de necesidad del momento. Y a una persona que está ahí, amén, que nadie la estimaría, que nadie le prestaría atención, pero el Señor lo usó. Vinieron después personas y dijeron, hermano, lo que esa persona ha hablado no lo vamos a aceptar porque esa persona vive así, está en estas otras condiciones y conocemos su vida y conocemos esta otra cosa. Hermanos queridos, cuidado con juzgar. Ese día yo entendí, estas personas están juzgando con base. Lo que quieren saber, pues lo van a manifestar y no lo vamos a poder negar. Pero, ¿verdad? En eso tenemos que tener cuidado. No juzgue la profecía ligeramente, pero escucha lo que te voy a decir, la palabra del Señor en esta tarde, porque está aquí escrita la palabra del Señor. Dice la Biblia en esto. Dice la Biblia primeramente, 5:19, no apaguéis al Espíritu. 2, no menospreciéis la profecía. 3, ¿qué dice la Biblia? Examinadlo todo, examinarlo todo. En otras palabras, Dios nos da libertad de examinar todo lo que escuchamos, hermano. Lo que escuchamos, porque te voy a decir una cosa, juzga, que diga, examina todo lo que escuches antes que al vaso, por favor. No sea que Dios te esté hablando a través de una piedra, porque no hay aquí vasos que estén propiamente dispuestos para ser usados por Dios. Yo te digo que no hay cosa más terrible para el Señor, querer hablar, querer usar algún vaso y ningún vaso está dispuesto. Aleluya. Y donde haya profecía, si hay profecía, hermano, queridos, conforme el capítulo 14 del libro de Corintios, hermano, tenemos que tener cuidado con las lenguas. ¿Estamos aquí? Las lenguas se pueden hablar en las congregaciones, pero que fueron dados para bendición y beneficio de las congregaciones, de las iglesias que creen en la manifestación del Espíritu Santo. Pero las lenguas que se dan son parte del bautismo del Espíritu Santo. Se dan como parte de la manifestación de Dios para manifestar lo que Él quiera decir a su pueblo a través de lenguas. Si no hay intérprete, si no hay quien interprete, porque de los 9 dones, uno de los 9 es hablar en lenguas y otro de los dones es interpretación de lengua. Y si aquí hay alguien que Dios le pueda estar hablando, entiéndase que el Señor te llama a pedir que haya interpretación de las lenguas, porque si las lenguas no tienen interpretación, tienen que hablarse para sí mismos. Estamos aquí, hermanos. ¿Y cómo es eso, hermano? Tienes que tener de esto, tienes que haber pasado por esta experiencia. Porque a veces uno es como tentado a querer alzar la voz. Es tanta la emoción que tú sientes, que tú quieres gritar lo que sientes, pero no estés dado, porque no hay intérprete, porque no hay todavía. Y si hubiera intérprete, y hermano, y si se suelta la voz de la palabra en lengua, en voz alta, hay mensaje de Dios ciertamente. ¿Qué está haciendo? Está Dios retando, está Dios llamando. ¿Quién va a interpretar esta lengua? Estamos aquí, hermanos.
Hay un mensaje de Dios. Y si no hay intérprete, hermano, al final no hay intérprete. Hermanos queridos, Dios le está llamando a la iglesia que se eduque. Que se eduque en pedir a Dios. Las lenguas no son el único don que se debe pedir en la iglesia, ni el único don que se debe manifestar en la iglesia. Las lenguas es uno de los 9 dones de la lista que existe primera en la Biblia de los dones del Espíritu. El Espíritu de Dios está en control de todas esas cosas, pero a veces, hermanos, nos hace falta saber. Puede haber lenguas, pero tiene que haber quien la interprete. La Biblia dice también en el libro de 14 de Corintios, hermano, que si alguien está hablando y no la entiende, que también puede pedir que Dios le dé la interpretación de lo que habla. Es correcto, lo puede tener. Y puede el mismo que habla la palabra en profecía en lengua, puede también traer la interpretación quizás. Pero tiene el Espíritu de Dios que indicarle. Y tiene que ser verdadera interpretación, no manipulación, porque es muy peligroso, y lo he visto en algunas ocasiones en mi vida cristiana que ya viví, hermano, de palabra profética interpretada por el mismo persona, con un tanto de manipulación de lo que se dice. Es preferible que otro lo diga para que no haya el conflicto de intereses. ¿Estamos aquí? Aleluya. Porque alguien puede hablar lengua y dice, así dice el Señor, y soltar, ¿verdad? La lengua, y esta es la interpretación. Yo lo recibo. No voy a menospreciar la profecía, porque la Biblia dice que no las menosprecie. Y eso te lo enseñé yo esta noche. La Biblia dice que no lo menosprecie, y no la voy a menospreciar. Pero la Biblia me dice después examinarlo. Y lo voy a examinar. El examen comienza después, hermano. Y el que tenga la mente del Espíritu lo va a entender, porque el Espíritu de Dios no nos llamó a nosotros a tener estas bendiciones del Espíritu para que haya contristamiento en la iglesia. No, mis hermanos. Es que Dios quiere bendecir su iglesia. Es que Dios quiere manifestar su voluntad. Es que Dios quiere llamar la atención de su iglesia, de su cuerpo. Es que el Espíritu Santo quiere conectarse con esa guía que Él fue dada para ser el guía de la iglesia. Y a veces son cosas que corresponden a toda la congregación. Y a veces son cosas que corresponden solamente a una persona o dos. Y a veces son cosas que corresponden, escucha bien lo que le voy a decir, en lengua. Tú puedes estar hablando palabra que se está hablando y que es profecía, pero no es ni para la congregación, ni para alguna persona en particular, es para ti. ¿Estamos aquí, hermanos? Sí, hermano, pastor, pero ¿cómo se atreve a decir eso? Simplemente, aleluya. He a veces recibido alguna palabra y he tenido esa experiencia. He escuchado a veces y he estado en ocasiones, en algunos momentos, donde escucho palabras, donde dice así dice el Señor, pero el Espíritu de mí dice, no es para mi iglesia, es para la persona que está hablando. A quien yo le estoy hablando, pero no me ha entendido. Entonces lo que recibe piensa que es para todo el mundo. No es para todo el mundo, no todo lo que te viene es para todo el mundo. Tienes que aprender a entender lo que Dios te está diciendo. Y eso se entiende por el mismo Espíritu. ¿Y cómo lo voy a hacer, hermanos? Tan sencillo. Hay que pedirle a Dios misericordia antes de decir que para la congregación es. No solo una vez me ha sucedido. He estado en lugares donde y ha habido ocasiones en la misma, aquí mismo en la congregación, en otros años, ¿verdad? Que donde el Señor me ha dicho y me ha dado entendimiento. Esa palabra no es para mi iglesia, es para la persona que está hablando, nada más. Y yo me quedo quieto, tranquilo. No voy a ir a decir, cállate, déjalo. Pero poco a poco tenemos que irnos educando. Estamos esperando que Dios le hable a Raimundo y todo el mundo, pero nunca nos habla a nosotros. Estamos aquí. Cuidémonos, hermanos. El Espíritu de Dios es tan delicado en esto, y si no nos educamos podemos contristarlo como congregación. Yo no quiero eso. Yo creo que el Señor nos dio la palabra para podernos educar. No lo quiero contristar. Estar con el Espíritu Santo es algo lindo, hermanos. Acostarte con el Espíritu Santo y despertar con el Espíritu Santo es lindo, hermanos. Aleluya. Arrodillarte delante de Dios. Y esa sensibilidad a tus hermanos, con que tú puedes tratar y tratarlos todos, hermanos, con delicadeza misma del Espíritu. Su nombre es gloria. Dice la palabra del Señor, examinarlo todo. Cuando vas a examinarlo todo, sí lo puedes examinar tranquilo. No quiere decir que nos pongamos a juzgar, hermano. ¿Qué te pareció lo que está diciendo esta persona? Oye, ese mensaje no es de Dios. Oye, ese mensaje no es de Dios. No nos concierne hablar eso. No forme actitudes de ese tipo. No nos conviene. No nos conviene. Si tú tienes alguna duda, clama a Dios, vete de rodillas.
Clama al Señor. Cualquier cosita, hermano, pídele a Dios, Señor, ¿qué está sucediendo? Dios está tratando de abrir brecha, hermanos, para que se abra la oportunidad de que se le dé a Él su lugar en la vida de la iglesia. Estamos aquí. Dios está llamando la atención. Dios está llamándonos a nosotros a prestarle atención a su palabra y a su Espíritu Santo, de verdad. Aleluya. Porque Él guió la iglesia cuando empezó allá en el libro de los Hechos. Todavía Él la va a guiar a la iglesia en el siglo XXI. Sí, Señor. Pero su iglesia tiene que aprender. Y vamos a aprender porque Dios nos va a dar la capacidad. Porque está escrito en la Biblia. Retener lo bueno, dice la Biblia. ¿Qué indica eso, hermanos? Escucha bien. Que la palabra puede ser dada y algo quizás no concuerda, algo quizás no sucede bien como debe suceder o decirse. Porque a veces cuando Dios está dando la palabra no la puedo dar como debería, porque es palabra del Espíritu. Puede ser que algo de lo que se diga no concuerde. Tranquilamente, eso déjala a un ladito. Yo he aprendido en el Señor esto y se lo comparto a ustedes, hermanos. Lo que entiendo, en eso me gozo. Y lo que no entiendo, con cautela. Señor, todavía no estoy listo quizás para eso. Tú me lo vas a enseñar en tu momento. Señor, tú me vas a abrir mi entendimiento. Señor, en algún momento. Lo que sabemos, nos gozamos en eso. Lo que no sabemos, con tranquilidad se lo entregamos a Él. Para que Él nos vaya enseñando en su tiempo y en su capacidad. O en su momento que Él desee. No nos frustramos por eso. Ni juzgamos a ninguna persona. Dios no nos llamó Dios a ser jueces. Estamos aquí, hermanos. Y hablo de la palabra del Espíritu. Aleluya. Dice la Biblia, retener lo bueno. Y en el versículo 22 hace un llamado. Absteneos de toda especie de mal. Oh, esa palabra es muy profunda. Porque se presta inmediatamente para empezar a examinar cuántas acciones hagamos nosotros, nuestra vida personal, de los quehaceres, de las acciones, de las motivaciones, de lo que hacemos, hermano, en nuestra vida. En qué gastamos nuestro tiempo, cómo lo gastamos nuestro tiempo, en qué invertimos nuestros talentos, cómo nos comportamos con nuestros vecinos, con nuestros prójimos. Todas esas cosas, apartados de todo lo que parezca especie de mal, apartados de esa cosa que puede ser problema, tropiezo, dificultad para usted y para los demás, apartados de toda especie de mal. Todo, en otro texto bíblico dice todo lo que tenga apariencia de mal, apartados de esas cosas. Es un llamado del Espíritu. Eso también contrista al Espíritu Santo. Ah, sí, Señor. Sí, que lo contrista, hermano. Sí, es tan fácil. Yo le puedo decir que una vez que está contristado a alguien, ¿qué tú haces cuando alguien se ha contristado contigo? ¿Qué es lo que le toca hacer? Bueno, ganárselo de regreso, ¿verdad que sí? ¿Y cómo te vas a ganar de regreso al Espíritu Santo? Ay, ay, ay. Señor, nos va a meter 3 días, 4 días. Pues ay, trátalo, lúchalo. Pero no que te lo estás ganando con 3 días de ayuno. No, mis hermanos, el Espíritu Santo no se vende por eso. Estamos aquí. No, el Espíritu Santo es más caballeroso todavía. Si no lo vas a hacer, por lo menos comienza a dar fruto de cambio que verdaderamente usted quiere agradarle a Él. Una vida de agrado es suficiente. Si vas a entrar en ayuno y oración, a Dios sea la gloria. Pero eso no es porque el Espíritu Santo ahí, al terminar los 3 días, ya siento a Dios otra vez. No, hermano, eso se puede volver en una monotonía de buscar a Dios y quebrar eso. No es el orden correcto, totalmente hablando. Es una manera de buscar a Dios, sí, mis hermanos. Es una manera de humillarse en ayuno y oración, amén. No lo descarto, pero apréndase que eso no es el modelo completo, absoluto de cómo ganarse de nuevo al Espíritu Santo y que esté contento contigo. O sea, nosotros queremos que el Espíritu Santo esté contento con nosotros. Amén, hermanos. Amén. Y ese es nuestro objetivo. No queremos que Él esté triste. Entonces nos llama la atención el mismo Espíritu Santo que dice, absteneos de toda especie de mal. Cuidado con esas cosas. Usted júzguese a sí mismo. Júzguese a sí mismo, como cuando se toma la Santa Cena, hermanos. Cuando se toma la Santa Cena, a nadie obligo, y no lo voy a obligar nunca a nadie. Y hasta el día de hoy, que yo recuerde, no me recuerdo de verdad en este instante, hermano, que yo haya ido con alguien después que se hizo la Santa Cena y le haya dicho, métete a la oficina, quiero hablar contigo. ¿Qué pecado tiene usted? ¿Y por qué usted no ha tomado Santa Cena ahora? Que yo recuerde, nunca lo he hecho, hermanos. Qué pastor más malo es este, ¿verdad? Qué descuidado pastor es este. Hermanos, si no toma Santa Cena usted, ese es su problema de usted. Pero así, si el Señor me manda, habla con él o habla con ella, yo iría. Pero por mi propia voluntad, queriendo descubrir qué es lo que le detiene allí para no pasar a tomar Santa Cena, hermano, eso no está en mí.
Tenía que buscar otro pastor. Su nombre. Sí, porque yo tenía pastores que me pastorearon, hermano. Si no pasaba, allá. Era reunión de oficina segura. ¿Estamos aquí? Sí, amén. Amén. Algunos necesitamos de esos pastores para que, ¿verdad? No, hombre. ¿Cuándo es Santa Cena? El domingo. Ay, no, el miércoles me arreglo. El miércoles para allá voy a andar santo. Sí, porque reunión segura en la oficina, ¿para qué quiero yo eso? Y cuando la gente te va a entrar en la oficina, el pastor entra después. Ay, ay, ay. Dice la gente. Pero sí, y si yo entiendo que la gente se queda pensando ahí como que entró a la casa del juez. No, hermanos. Amén. Que no te convierta juez de otro. Júzguese usted a sí mismo, dice el libro de Corintios capítulo 11 que habla de la Santa Cena. Júzguese cada uno a sí mismo. Si alguien no pasa a tomar la Santa Cena, usted que está mirando y da la vuelta, que está aquí al frente, mira para atrás. ¡Wow! 7 no han pasado y ahí está fulano. Ya sé en qué pasos anda. Preocúpate de eso, no es tu problema. Ni mires para atrás. No te conviene, no es recto, no es propio, no es justo para usted cuando la Biblia te dice que cada uno se juzgue a sí mismo. ¿Por qué juzgamos? Estamos aquí, hermanos. Aleluya. La palabra del Señor, absteneos de toda especie de mal. Versículo que quería enseñarle algo interesante. Estamos estudiando un poco del libro de la historia de la iglesia. Encontré esta palabra hace mucho tiempo atrás, hermano, y ha impactado mi corazón y quiero compartírsela en esta parte que estamos examinando del Espíritu Santo. Mira, la palabra de Dios dice en el libro de Hechos capítulo 5 versículo 32. Hechos 5, 32. Aleluya. Que la tenga en la boca, y si no la lees en la pantalla, pero la Biblia dice de este modo, Hechos 5, 32. Este es el apóstol Pedro. Él está defendiendo la causa de Cristo y lo han llamado a cuenta y le dieron al apóstol la oportunidad de hablar. Y cuando él está hablando, él da testimonio de lo que ha sucedido, de los milagros, etc. Y cuando él está hablando, él dice en el versículo 32, y nosotros somos, ¿qué dice ahí? Testigos suyos. Eso es testigos de Cristo. Testigos suyos de estas cosas. Pero mira lo que sigue, hermanos. Y también, lea, el Espíritu Santo, ¿qué dice? El cual ha dado Dios, ¿a quiénes? A los que le obedecen. Eso me impactó de la primera vez que lo descubrí en la Biblia personalmente, hermanos. Entendí entonces que si no me metía en la línea de obediencia, mi comunión con el Espíritu Santo no podría ser completa ni correcta. Y eso lo testifico porque viví 3 años y meses en la iglesia del Señor, ya bautizado en agua, tomando privilegio y haciendo de todo, hermano, lo que se hace, hermano amado, pero viviendo una vida secreta. Hello, estamos aquí. Díganos los secretos, pastor. Haciendo mi voluntad. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Pero estamos aquí, hermanos. La vanagloria de la vida. Con esos 3 te puedo decir. No le voy a hacer detalles. Pero esos 3 años y medio, y yo pedía, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y lo pedía, hermanos. Y hasta lo lloraba. Y hoy te puedo decir que en esos 3 años esas lágrimas no eran verdaderas. Los primeros 3 años estaba así estuve y así permanecí. Esa vida extraña, esa vida rara. Sí, pero aplaudía, sí, pero levantaba mis manos, aprendí, se me fue la vergüenza de aplaudir aquí, se me fue. Yo dije, pues ya Dios ya me quitó eso. Sí, pero lo demás no se lo voy a poder entregar. Porque mi vida de obediencia estaba todavía allí, hermanos. Y yo te voy a decir que ya está todo, ¿verdad? En 100%, porque nadie puede estar 100% en esta tierra. El que esté 100% aquí y que me diga, yo sí, hermano, yo estoy 100%. No te creo, porque si estuviera 100% tú no puedes estar aquí. Si estuviera 100% tú tienes que estar en la presencia de Dios. Y si el Señor te declara 100%, aquí se te va a parar el corazón cualquier segundo. Porque tienes que irte, no puedes quedarte aquí si tienes el 100 ya. Todos los demás que no tienen el 100, aquí estamos todavía en esta tierra. Y vamos a seguir aquí hasta que Él nos dé el 100. Cuando Él nos dé el 100, pasa. Te vas con Él, ya se acabó, hermano, lo de aquí. Entre tanto, sigues con menos de 100.
Y seguimos luchando, hermano. Pero sí te lo testifico, hermano, porque a veces uno piensa, oh, no hay problema. No hay problema. Tampoco hay problema en esto otro. ¿Y cuándo me va a dar el Espíritu Santo? Y lo peleé, tanto lo peleé, hermano, y en ayuno, y en oración, y ayunando, y buscando a Dios a mi manera. Esas cosas las puedo testificar, y las he dicho en alguna que otra ocasión que me da la libertad el Señor para decírselas. ¿Por qué? Así puede estar viviendo mucha gente todavía. Estamos aquí, hermanos. Si Dios no trata conmigo después de esos 3 años con meses, hermanos, si Dios no trata conmigo de una forma más fuerte, voy a decir, más estremecedora, más impactante al interior de este ser, de esta alma, hermano, si Dios no hubiese tratado, entonces estuviera todavía viviendo esa vida secreta. Y hay quien pasa y se enamoran y se casan y llevan esa vida secreta al matrimonio y viven 2 vidas. ¿Estamos aquí, hermanos? Sí, amén. Tenemos que pedirle a Dios despojarnos de esas cosas, hermanos. Tenemos que pedirle a Dios. ¿Y qué hay? Hasta que el Espíritu de Dios puede, hasta que el Espíritu de Dios penetra, hasta que el Espíritu de Dios controla, hasta que el Espíritu de Dios entonces domina. Es ahí el misterio del Padre Nuestro. Los que venimos de la religión lo aprendimos de memoria y era una de nuestras penitencias. Después de decirle los pecados a una persona, decía, pues mucho pecado hizo esta semana, así que le voy a dar 20 Padres Nuestros. ¿Verdad que sí, hermanos? Y después de eso usted queda sanado y váyase, todo va a salir bien. Y ya no ande en eso. No, hasta el lunes. Y esas cosas, hermanos, pensamos que eso era así nada más sencillo, pero no, hermanos. Estamos en un tiempo donde necesitamos que el Señor nos domine, nos gobierne. Tiempo difícil que vivimos y no podemos descuidarnos de este llamamiento del Señor. El Espíritu de Dios ha sido dado de acuerdo a lo que Dios pone en este texto de los Hechos 5:32. El Espíritu de Dios le va a ser dado a los que le obedecen. ¿Estamos aquí, hermanos? Yo me quedé espantado en eso, hermano. La palabra espantado a mí nunca me ha gustado usarla, hermano, pero aparece en la Biblia tanto que digo, qué terrible. Quedé espantado, digo, a los que le obedecen. Entonces llamó mi atención. Ok, está bien, es hora de rendir cuentas al Señor. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Qué sigue, Señor? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sucede ahora, Señor? Así le pasó al apóstol Pablo el día que quedó en el piso. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Leyó usted eso en su Biblia? De su boquita salió. ¿Y qué quiere que yo haga, Señor? Ya no es. No me digas que yo haga. Yo voy a hacer. Déjame a mí tomar. No, ¿qué quiere? Entonces, la obediencia está ligada al poder del Espíritu Santo en la vida de la persona. ¿Estamos aquí, hermano? Corintios, capítulo número 3, versículo 16. Voy cerrando estos 2 textos, hermanos. Pero así, capítulo 3, versículo número 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Corintios 3:16. Escuché un mensaje predicado de este púlpito un día viernes. No habíamos muchos aquí, hermanos, en un culto de mujeres, de damas en la congregación. La verdad que quedé impactado porque la palabra de Dios está escrita y está allí, hermanos, para el que la quiera. Pero desea un día, alguna oportunidad, podérsela rendir o ofrecer, hermanos, a un público mayor. Y aquí está en esta noche la palabra de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, el capítulo Corintios 3:16. Por supuesto, ese día viernes no prediqué yo, porque alguien predicó de este púlpito. Y dice la Biblia en Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Qué tremendo, hermanos. Estamos hablando de un tema extraordinario. ¿A dónde habita el Espíritu de Dios? Hice eco porque salió eco de ahí, pero no es que está hueco, simplemente el eco del volumen. Pero usted se toca, dice, el Espíritu de Dios va a morar en este cuerpo. Amén. Así que todo lo que tú hagas con ese cuerpo va a determinar que el Espíritu Santo pueda habitar, morar y dominar en ti. Hermano, este cuerpo físico es donde mora. Yo te lo enseño con cuidado. Pero dice la Biblia, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice el versículo 17, esto es una advertencia.
Si alguno destruyere el templo de Dios, que es el cuerpo, Dios le destruirá a él. Y luego dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice la Biblia? Santo es. No termina allí. Eso es para enseñarles. Debía haberle leído el texto anterior, pero hoy se lo voy a leer. Corintios, misma carta de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Lee usted de nuevo, 6:19 de Corintios. ¿Qué dice la Biblia? O ignoráis, ¿lo tienes? ¿Qué dice la Biblia? Corintios. Déjame buscártelo. Capítulo 6, versículo 19. Primera. Es pregunta. Dice, o ignoráis que vuestro, ¿qué cosa? Cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Entendió? El cual está en vosotros. ¿Qué más dice la Biblia? El cual tenéis de Dios. ¿De quién es el cuerpo? ¿Y qué dice después de la palabra Dios? Y que no sois vuestros. Qué tremendo, hermanos. Cuando usted empieza a penetrar por esa palabra, te das cuenta de que este cuerpo es importante y que tú lo tienes que cuidar para Dios y que tú tienes que guardarlo para el Señor. El cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y entonces el cuerpo determinará lo demás a continuación. Es el capítulo, Gálatas capítulo 4, y cerramos en este texto. Gálatas capítulo 4, versículo número 6. Gálatas 4, versículo 6. La palabra de Dios. ¿Tiene su Biblia? Lo lee conmigo. Lo leemos todo. Y dice la Biblia, y por cuanto sois hijos, ¿cuántos hay aquí hijos? Por cuanto sois hijos, dice la palabra de Dios, 4:6 de Gálatas, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué cosa? El Espíritu de su Hijo, el mismo Espíritu Santo, el cual clama, ¿qué cosa? Abba, Padre. Aleluya. De acuerdo a esto, hermanos, te voy a dar estas lecciones dos últimas de este texto último y la anterior de lo anterior mostrado. El Espíritu Santo nos es dado a nosotros los creyentes para darnos la capacidad última de poder ser verdaderos adoradores. El Espíritu de Dios es el único que conecta a los hombres en esta tierra con el Dios del cielo todopoderoso. Jesús es el puente, la puerta que nos lleva hacia esto, por supuesto. Pero el Espíritu de Dios, estando en las vidas de los hombres aquí en la tierra, nos produce, nos genera una capacidad de poder hablar con nuestro Dios, no como un Dios de figura, no como un Dios de pantallas, no como un Dios que está lejos, sino como un Dios que es nuestro Padre, Padre celestial. Por eso el Espíritu Santo guía a nuestro escritor de Gálatas a decirle que el Espíritu de Dios nos es dado, y por medio del Espíritu de Dios tú puedes, aprendes, eres capacitado para tener una comunión con Dios, porque ese Espíritu de Dios te lleva a ser un adorador con el Señor, a tener una comunión más íntima con el Dios del cielo, y esa comunión con Dios te hace saber que donde quiera que tú vayas, Él está contigo. Tú lo aceptas, lo crees, lo vives, lo percibes, te gozas, porque donde quiera, aunque tu padre y tu madre te dejaran, dice la Biblia, Jehová no te desamparará. Se cumple la palabra de Cristo, aleluya. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la Biblia. ¿Cómo, hermanos? Con la presencia del Espíritu Santo. Y cuando esto se da, usted se convierte y usted comienza una transformación en usted de adorar, de humillarse ante Dios, de vivir para Dios, de darle la gloria a Dios. De su boquita sale, gracias, Señor. De su boquita sale, te amo, Señor. De su boquita sale, Señor, aquí está mi corazón. De su boquita sale, Señor, perdóname lo que pasó allá hace un ratito. Señor, ayúdame a superar esto. Señor, aquí estoy, Padre mío, Padre mío. Yo no sé cuántos de ustedes aprendieron, hermanos queridos, pero yo sí se lo he certificado. Amén.
yo crecí, hermanos, en mi momento de niñez, pero así, pero situaciones y cosas, ¿verdad? Así que yo recuerde, pero así de pequeñito, pero así hasta una edad bien adolescente, hermano amado, yo no podía decir papá. Pero así, por situaciones, cosas, ¿verdad? Así, no estaba en mi boca para poderlo hablar y decir eso, hablando de papá terrenal. Pero cuando aprendí en este evangelio que aparte de ese papá, hay un papá mejor, llamado Dios Todopoderoso, y sé que Él puede atenderme, escucharme, Él puede conocer bien mi necesidad, y Él va a estar conmigo y aprender a decirle verdaderamente, Padre Celestial. Me costó un poquito, hermano, pero lo aprendí, y de vez en cuando le digo papá, de vez en cuando le digo Padre amado, Padre querido, Padre celestial, Padre, aquí está, Señor, este corazón otra vez. Atienda, Dios, atiéndame. Tiene tiempito para mí, Señor. Tiene tiempito para mí, Padre. Y aprender, hermanos, eso te lo da el Espíritu Santo. Me costó esos 3 años que te cuento, no podía decírselo, no se lo podía decir, y quizás esa rebeldía o lo que pasaba o las otras clases de acción o vida que se vivía aparte, hermanos queridos, eso obligaba al Espíritu de Dios también a mantenerse en cierta distancia para no poder trabajar en la vida de esa alma que estaba viviendo extrañamente 2 vidas. Pero bien, le explico. El Espíritu de Dios entonces que te ha sido dado, que te va a ser dado, que te tendrá Dios que entregar, cuando tú lo tengas, tú vas a entender mejor esto. Entonces te va a enseñar a hacer estas cosas y lo vas a hacer. No te va a costar, escuche bien, no te va a costar, y hablo con los hombres primeramente y después con las mujeres. No te va a costar, aunque seas macho man, que Dios te quebrante, te quiebre y te pongas a chillar y a llorar. No te va a costar. No te va a costar que este corazón se quiebre, porque vas a poder quebrarlo delante de Él sin vergüenza. Estamos aquí, hermanos. No te va a dar miedo ni temor que te oigan, que te miren. Te vas a poder humillar delante de Dios. No te va a costar doblegarte delante de Dios. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Te hace un verdadero adorador, te hace un verdadero hombre, una verdadera persona que Él quiere como Él quiere. Eso es parte del trabajo que Él hace. Lo segundo que hace el Espíritu de Dios, y eso es base a lo anterior hablado, hermano, te hace obediente. Te hace obediente. Y esa segunda lección la aprendí en esta Biblia que está aquí, hermanos. Esa segunda lección la aprendí aquí, porque la primera ya la sabía. El Espíritu de Dios me hace adorador y me hace un corazón que se puede quebrantar ante Él y me ayuda a decirle a Él, papi. Aleluya, eso yo lo sabía. Pero después, estudiando la palabra de Dios, encontré el Espíritu de Dios también hace a la persona verdaderamente obediente. Y la obediencia es una de las cosas, hermano, que te enseñaba, que le permite al Espíritu de Dios trabajar en la vida de las personas. Eso es esencial para los cristianos. 2 cositas, hermano. Así es la palabra de Dios para esta tarde. Dios les bendiga. Aprécielo dentro de sus capacidades y tómelo de parte del Señor. Podamos crecer y el Espíritu de Dios dominar, gobernar nuestras vidas y así trabajar Dios en medio de su congregación, de su iglesia. Dios les bendiga. Pónganse de pie. Y todo lo que respira, alaba a Dios. Quizás hay batallas, luchas,